Hello, and welcome to you all from the members of this church. We're so delighted that you've chosen to be here with us on this Christmas Eve. Before we begin, let's take care of a few housekeeping details. Please turn off all cell phones and other electronic devices. Turn them off completely, as they will otherwise interfere with the sound system. Thank you. Now we're all set for an evening of inspiration and joy. First, let's thank Third Church's organist, Todd Peters. You can hear more of Todd's rousing music at our Sunday morning services and Wednesday evening testimony meetings. Tonight, we welcome a quartet of glorious singers, each of them with multiple credits in theater, opera, and choral music. Becca Schulbank-Smith, Sarah Godwin, Scott Adam Kipnis, and Richard Sears. They will regale us with Christmas songs and carols, and you may be asked to join in as well. Our speaker this evening, John Tyler, a member of the Christian Science Board of Lectureship and a Christian Science practitioner and teacher, has devoted his full time for the past 30 years to helping others achieve healing in every aspect of their lives through prayer. Early in his spiritual study, John perceived the natural connection between active loving and healing. Tonight, John will define and delve into the dynamics of divine love and explain how to heal through inspired understanding and daily living of such love. The title of his talk is, Can We Learn to Love? Let us all join together in prayerful stillness and joyful expectation to receive this profound healing message. And now for some angelic music. From the Gospel of Luke. There was in the days of Herod, the king of Judea, a certain priest named Zacharias of the course of Abiah. And his wife was of the daughters of Aaron, and her name was Elizabeth. And they were both righteous before God, walking in all the commandments and ordinances of the Lord, blameless. And they had no child, because that Elizabeth was barren, and they both were now well stricken in years. And there appeared unto him an angel of the Lord standing on the right side of the altar of incense. And when Zacharias saw him, he was troubled, and fear fell upon him. But the angel said unto him, Fear not, Zacharias, for thy prayer is heard. And thy wife Elizabeth shall bear thee a son, and thou shalt call his name John. And thou shalt have joy and gladness, and many shall rejoice at his birth. And many of the children of Israel shall he turn to the Lord their God. And Zacharias said unto the angel, Whereby shall I know this? For I am an old man, and my wife well stricken in years. And the angel answering said unto him, I am Gabriel, that stand in the presence of God, and am sent to speak unto thee, and to show thee these glad tidings.
And in the 6th month, the angel Gabriel was sent from God unto a city of Galilee named Nazareth, to a virgin espoused to a man whose name was Joseph, of the house of David. And the virgin's name was Mary. And the angel came in unto her and said, Hail, thou that art highly favored, the Lord is with thee. Blessed art thou among women. And when she saw him, she was troubled at his saying, and cast in her mind what manner of salutation this should be. And the angel said unto her, Fear not, Mary, for thou hast found favor with God. And behold, thou shalt conceive in thy womb, and bring forth a son, and shalt call his name Jesus. He shall be great, and shall be called the Son of the Highest. And the Lord God shall give unto him the throne of his father David, and he shall reign over the house of Jacob forever. And of his kingdom there shall be no end. Then said Mary unto the angel, How shall this be, seeing I know not a man? And the angel answered and said unto her, The Holy Ghost shall come upon thee, and the power of the Highest shall overshadow thee. Therefore also that holy thing which shall be born of thee shall be called the Son of God. And behold, thy cousin Elizabeth, she hath also conceived a son in her old age. And this is the 6th month with her, who was called barren. For with God nothing shall be impossible. Message to proclaim. All hail, said he, O lowly maiden Mary, most highly favored Mary, Gloria. Gloria, Gloria, for no a blessed mother you shall be, all generations praise continually. Your son shall be the Son of God by seers foretold.
And there were in the same country shepherds abiding in the field, keeping watch over their flock by night. And lo, the angel of the Lord came upon them, and the glory of the Lord shone round about them, and they were sore afraid. And the angel said unto them, Fear not, for behold, I bring you good tidings of great joy, which shall be to all people. For unto you is born this day in the city of David a Savior, which is Christ the Lord. And it came to pass, as the angels were gone away from them into heaven, the shepherds said one to another, Let us now go even unto Bethlehem, and see this thing which is come to pass, which the Lord hath made known unto us. And they came with haste, and found Mary and Joseph,
and the babe lying in a manger. Shepherds watching over sheep by night, witness an extraordinary sight. Angels from the realms of glory shared a most amazing story. Hurry, shepherd, run to Bethlehem. Morning stars proclaim the holy birth. Angels sing the news of peace on earth. Peace and hope and joy he's bringing. Hear the heavenly voices singing. Hurry, shepherd, run to Bethlehem. Run to Bethlehem and bring praises to the newborn King. Fall down on your knees and worship him. Hark the herald angels sing, all of earth and heaven ring. Hurry, shepherd, run to Bethlehem. What child is this who laid to rest on Mary's lap is sleeping, whom angels greet with anthems sweet, while shepherds watch are keeping? Run to Bethlehem and bring praises to the newborn King. Fall down on your knees and worship him. Hark the herald angels sing, all of earth and heaven ring. Hurry, shepherd, run to Bethlehem. Hurry, shepherd, run to Bethlehem. Hurry, shepherd, run to Bethlehem. From Psalms. Because thou hast made the Lord, which is my refuge, even the Most High, thy habitation, there shall no evil befall thee, neither shall any plague come nigh thy dwelling. For he shall give his angels charge over thee, to keep thee in all thy ways. Tiny baby, rest your head. Angels watching over me, my Lord. Safe inside your manger bed,
Mary Baker Eddy, the discoverer and founder of Christian Science, writes in Science and Health with Key to the Scriptures, "This is the new birth, going on hourly, by which men may entertain angels, the true ideas of God, the spiritual sense of being. My angels are exalted thoughts, appearing at the door of some sepulchre in which human belief has buried its fondest earthly hopes. With white fingers, they point upward to a new and glorified trust, to higher ideals of life and its joys." Please join us in singing "Angels We Have Heard on High."
Bueno, es un placer estar aquí. Y debo de decir, después de escuchar estas voces tan muy lindas, ha sido precioso. Tenemos otros públicos, más allá del que está hoy aquí. Tenemos un público que habla inglés y bienvenido a nuestro público hispano, de habla hispana. Y sabemos que hay otras personas también en esta noche. Es un placer poder participar en esta actividad, que es una tradición de todos los años de estas charlas y música, conferencias en forma anual. Quiero empezar esta noche con una historia de unos pescaditos. Habían dos pescaditos jóvenes que estaban nadando juntos y se encuentran con un pescadito más adulto nadando en sentido contrario. Este les saluda moviendo la cabeza. Buenos días, chicos. ¿Cómo está el agua? Los pescaditos más jóvenes siguen nadando un rato y eventualmente uno de ellos mira al otro y dice, ¿qué rayos es el agua? La moraleja de la historia de los pescaditos es que las realidades más obvias y más importantes en la vida son las que a menudo se nos es difícil ver y se nos es difícil hablar. Y a menudo también tienen una importancia de vida o muerte. Así como el agua es vital para los pescaditos, el amor es vital para nosotros. ¿Qué pasaría si alguien te dijera que aprendiendo a hacer una única cosa podrías lograr más bien de lo que nunca jamás hubieras imaginado podrías hacer? Que literalmente podrías hacer milagros. ¿Cómo reaccionarías? Estarías intrigado, ¿no? Hoy quiero hablar de esta única cosa. Estoy seguro de que ya has adivinado por el título de esta conferencia que esa única cosa es aprender a amar. Este es el amor en el sentido espiritual, no erotismo. San Pablo, el misionero cristiano más famoso de todos los tiempos, describe el amor en una carta a una comunidad de cristianos en Corinto hace unos 2000 años. Una sección de esa carta distingue al amor como la cualidad más importante que uno puede tener, la actividad más fructífera en la que uno puede participar. Él había aprendido que todas las demás cosas que podemos aprender a hacer en este mundo no son nada en comparación con la habilidad y capacidad de amar. Y sobre esta base pudo hacer milagros, sanar a los enfermos, resucitar a los muertos. Pablo, el autor de casi la mitad de nuestro Nuevo Testamento de la Biblia, se refiere claramente a lo que había aprendido, que era la fuerza más poderosa del mundo. Él sabía que el amor era más importante que hablar con las lenguas de los ángeles, más importante que la profecía y que todas las más poderosas de mover montañas. No deberíamos estar sorprendidos de que el amor es tan importante. Jesucristo había resumido la ley de la escritura hebrea, los 10 mandamientos y la totalidad de la ley mosaica en 2 mandamientos básicos. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento, y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo.
toda la ley y toda la demanda de los profetas se basan en estos mandatos. Todo depende de nuestro amor, de lo que amamos, de cómo estamos amando. Mary Baker Eddy, la fundadora de la iglesia que auspicia esta conferencia, era una persona que desde temprana edad parecía tener un sentido intuitivo del verdadero significado del amor. Era algo que ella practicaba en forma natural y constante bajo cualquier circunstancia. De hecho, aparece claro en los diferentes relatos biográficos que ella entendió el amor divino como el mayor poder que el mundo jamás haya conocido. Ella reconoció que el mensaje profundo de toda la Biblia, desde la regla de oro, de las escrituras hebreas en Deuteronomio, hasta la identificación de Juan de Dios como amor mismo, es un mensaje que apunta a aprender a amar como nuestra más alta responsabilidad. Al mirar la vida de Mary Baker Eddy, parece que en su propia experiencia, la respuesta natural a cada desafío que se le presentó fue amar. Incluso en ese tipo de situaciones en las que para todos los demás la respuesta natural parecía ser el miedo, para Mary era amar. Uno de sus biógrafos, Sybil Wilbur, describe un incidente que ocurrió cuando Mary era una adolescente. Se llevó a cabo aparentemente durante un receso escolar. Mary y sus compañeros de clase estaban afuera. Como lo describe Sybil Wilbur, mientras Mary asistía a la academia, ocurrió un incidente que los residentes de Tilton, New Hampshire, relataron durante mucho tiempo. Un lunático escapó del manicomio de Concord, la ciudad cercana. Invadió el patio de la escuela, empuñando un garrote y aterrorizando a los niños que corrieron gritando hacia adentro del edificio. Mary Baker avanzó hacia él y los niños, mirando por la ventana, lo vieron empuñar el garrote por encima de la cabeza de ella. Sintieron como un hormigueo en su sangre del horror, porque esperaban que ella iba a ser azotada ante sus propios ojos, pero no fue así. Ella caminó directamente hacia el hombre y le tomó la mano que tenía libre. Él bajó el garrote inofensivamente a un costado y a petición suya, ella lo acompañó hasta la puerta y dócilmente él se alejó. Sin temor, ella caminó directamente hacia el hombre, claramente donde otros veían razones para temer. Mary vio la necesidad de amar. Esto era tan natural para ella que se podría decir que era innato. Ella lo expresó toda su vida. Más tarde, Eddy fundó una religión cuya parte vital, en sus propias palabras, cuyo corazón y alma es el amor divino. Hay muchos usos en nuestro idioma de la palabra amor, pero hoy voy a concentrarme en el amor, que es la cualidad que San Juan identifica como Dios. De hecho, que lo identifica como Dios mismo. El amor del que hablaremos hoy es el poder que calmó al hombre lunático. Este es el amor que es la misma causa de la existencia, de nuestra existencia, de toda existencia. Su naturaleza divina es algo que fue claro para Eddy desde el principio. De hecho, Mary Baker Eddy tiene un ensayo que es una joya titulada simplemente Amor, una pequeña obra de 300 palabras. Ella comienza: ¿qué palabra esta? Con asombro reverente me inclino ante ella. Sobre cuántos miles de mundos tiene alcance y es soberana. Aquello que no se deriva de cosa alguna, lo incomparable, el todo infinito del bien, el Dios único
es amor. En este ensayo ella explica cómo la expresión humana del mundo del amor se ha completamente degradado en nuestra cultura. Ella dice, ninguna palabra es más mal interpretada, ningún sentimiento menos comprendido. El significado divino del amor es deformado al convertirlo en las cualidades humanas, las cuales en su desenfreno humano se convierten en celos y odio. Ese era el caso en sus días, hace más de 100 años, y es probable que sean aún más relevantes hoy. No crecí en la religión que ella fundó, la ciencia cristiana, pero a través de su comprensión de las enseñanzas de Jesús, he llegado a comprender el amor como la base de la curación de Jesús. En los principios de mi experiencia como practicista de la ciencia cristiana, yo tuve que aprender a amar. Un practicista de la ciencia cristiana es una persona que se dedica a tiempo completo a orar por la sanación de las personas como profesión, personas que pueden tener problemas de toda índole, físico, matrimonial, financiero, de lo que sea. En este caso, mi paciente era un hombre que tenía un caso serio de hiedra venenosa. Yo lo conocía como amigo y como un hombre muy bueno. Él vino a mi oficina todo vendado. Era claro que estaba sufriendo terriblemente de un sarpullido y de ampollas muy dolorosas en todo su cuerpo. Y estaba enojado. No dejaba de decir que Dios lo estaba castigando, pero que él no merecía sufrir. Y estaba desahogando su enojo conmigo. El panorama era terrible. Estaba claro que este no era el gentil y buen hombre que yo conocía. Estaba claro que Dios no tenía nada que ver con esta imagen. Este era una caricatura de la persona que yo conocía y respetaba. Así que era fácil y natural para mí ver en oración a través de esta caricatura y ver su verdadera naturaleza, sus cualidades a imagen de Dios, que eran la verdadera identidad de este hombre. La curación vino rápidamente. En un par de días no quedaba más que un poco de piel que se estaba pelando. Me di cuenta de que lo que yo había hecho en oración era simplemente amar la naturaleza que es semejanza de la creación de Dios. Este es un amor que tiene poder, que literalmente tiene una fuerza infinita. Empecé a aprender que era lo que podría llamarse Dios en acción. Ciertamente no era una emoción humana, una especie de estímulo que revoloteaba en el corazón. Recuerdo que la primera vez que aprendí sobre los escritos de Eddie fue la profundidad de la confianza en el poder del amor divino lo que más me impresionó. En su libro, Ciencia y Salud, con llave de las Escrituras, Eddie dice, todo lo que mantenga al pensamiento humano de acuerdo con el amor desinteresado recibe directamente el poder divino. Este era el poder del amor divino entrando en la experiencia humana justo en mi vida cotidiana. Ese libro en el que ella escribe sobre el poder del amor desinteresado, Ciencia y Salud con llave de las Escrituras, es en sí mismo una manifestación del amor divino, inspirada por Dios. El amor divino, ella escribió, revisó y volvió a revisar, creando este libro como un regalo de amor para el mundo. En ella define claramente lo que podría llamarse la ley del amor, una comprensión del control total de Dios
sobre el amor de toda su creación. Y en ella explica cómo podemos ponernos bajo el control del amor divino. Tuve la oportunidad de poner a prueba esta ley de amor un día cuando estaba trabajando en el área de la banda de delincuentes de nuestra ciudad. Estaba regalando artículos sobre la curación que estaban en unas cajas en la parte trasera de un minivan reconstruido dentro de un estacionamiento. Era la manera en que mi iglesia podía hacer que estos artículos estuvieran más disponibles fuera de nuestra sala de lectura. La llamamos nuestra sala de lectura móvil. Un joven pidió un artículo. Cuando me incliné para encontrar la revista, el joven sacó mi billetera de mi bolsillo trasero. Lo sentí y me giré para verlo. Él gritó como si hubiera sido víctima de un ataque por mi parte y me dio un puñetazo en la cara. La multitud, que eran otros miembros más jóvenes de las pandillas, crecía y se hacía cada vez más grande y todos comenzaron a ponerse a su lado. Todo esto ocurrió hacia el comienzo de mi intento de comprender cómo amar desde una perspectiva puramente espiritual. Poco que ver con el sentido humano de amor y amar. Todavía estaba aprendiendo lo que significa ver a Dios como el amor mismo. Ese mismo día, mientras estaba orando en preparación para esta actividad, comencé enfocándome en el significado de un versículo en un salmo de la Biblia que dice: habitaré en la casa de Jehová para siempre. Eddie, sabiendo que la Biblia está llena de símbolos, interpreta esto como la morada en la casa del Señor, como una morada en la conciencia del amor. Por lo tanto, no podría estar separado del amor divino, no importa dónde estuviese. Estaba aprendiendo a amarme a mí mismo, es decir, a mí mismo como Dios me ha creado y como Dios me mantiene, como imagen de Dios en todos los sentidos. Estaba tratando de amar a esa creación divina, ese yo. Y luego, además, sabía que era mi trabajo ver que esto también era cierto para los que me rodeaban, que ellos también eran la imagen divina. Sabiendo que iba a visitar una parte de la ciudad dominada por pandilleros, ¿podría amarlos de la misma manera? Fueron creados por el mismo creador que me creó a mí. Estaban gobernados por el mismo Dios infinitamente poderoso que San Juan, el estudiante de Jesús, había llamado el amor mismo. En mi oración de esa mañana vislumbré lo que Jesús quiso decir cuando nos ordenó a amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Había comenzado a aprender que podía llevar la oración mucho más allá, mucho más profundamente que un simple pedido de ayuda de Dios. Por supuesto, la parte básica es tornarse hacia Dios. Pero luego está lo que podría llamarse un alineamiento de nuestro pensamiento con una comprensión del amor de Dios, la voluntad de Dios para su creación. Es como entrar mentalmente en el reino espiritual de Dios y comenzar a apreciar la belleza de esta creación. Lo que vino a mí en esa oración fue no solo que necesitaba cambiar mi imagen de esos pandilleros, sino que tenía que comenzar a verlos literalmente como hijos del amor. También tuve que tomar conciencia del poder y la presencia inmediata del amor de Dios. ¿Podría ser eso verdad en mi experiencia? ¿Podría romper con todos los medios de comunicación que describen los conflictos como los buenos contra los malos? ¿Podría ir más allá de esa imagen de los medios del malvado miembro de la pandilla? Reconocí que tenía que ver todo esto como un estereotipo vacío, como una ficción.
tenía que ver a todos los residentes de mi ciudad como creados a imagen de Dios. Es decir, tenía que usar mi sentido espiritual, lo opuesto a mis sentidos físicos, para ver y sentir la bondad divina de estos conciudadanos. Esto no fue fácil. Pero ahora, enfrentado a la hostilidad en este estacionamiento, sabía que tenía que ir más allá. Tenía que alcanzar ese estado de conciencia en ese pensamiento en el cual Jesús había podido perdonar a sus crucificadores, porque como dijo, no saben lo que hacen. En un instante vi que el perdón era una parte esencial del amor. Para mí en ese momento el perdón fue rendirse y ceder completamente a Dios. Significaba que tenía que expresar al Cristo, es decir, vivir el perdón que Jesús ejemplificó. Significaba aceptar, dejar de lado mis prejuicios sobre los demás, estar de acuerdo en escuchar a Dios, la guía del amor, y sentir la presencia del amor divino siempre aquí conmigo. Nunca puedo estar fuera del amor de Dios. Y sé que estos así llamados malos están incluidos en él. El amor divino ama. Y nosotros, todos nosotros, somos las creaciones de ese amor. El líder de la pandilla dio un paso al frente, revisó la billetera y después de descubrir que realmente era mía, me la devolvió y se disculpó a pesar de las quejas de los otros miembros de la pandilla. Luego me preguntó sobre las revistas que estaba repartiendo. Durante la siguiente media hora, casi vacié mi amplio suministro de copias del Sentinel de la Ciencia Cristiana, la revista semanal de la Iglesia. Cada artículo en cada uno de ellos hablaba de una forma u otra del poder del amor divino. Al responder a la pregunta, ¿cómo podemos aprender a amar? Tenemos que comenzar con algún tipo de comprensión clara de lo que Jesús y San Pablo y Mere Beccheredi se referían al amor. Claramente no es lo que nuestra cultura llama amor. Amor divino, Dios, la fuente de toda bondad. Muchos en el mundo de hoy miran a su alrededor y encuentran lo que parece para ellos una inevitable mezcla del bien y mal. Muchas cosas buenas mezcladas con muchas cosas malas mezcladas, muchas personas buenas peleando con muchas personas malas. Eddie entendió que Jesucristo nos estaba enseñando a ver algo radicalmente diferente. Ella vio que él tenía una forma radicalmente diferente de tratar con esta imagen del mundo. Para él había un solo poder. Como vimos, su discípulo Juan lo llamó amor. Para Juan, el amor no era solo poderoso, sino que era el único poder que existía. Donde las personas a su alrededor, así como la gente de hoy, veían fuerzas diferentes y conflictivas, él sabía que había una sola fuerza. En lugar de conflicto, él sabía que no había contienda. El amor gana siempre, sin lugar a dudas. ¿Por qué? Porque hay un poder inherente en este fenómeno. De hecho, no es solo un fenómeno, es un poder causativo. Más aún, es el único poder causativo. En mi opinión, Eddie, además de ser uno de los expertos mundiales en el amor, también es una de las principales intérpretes de las enseñanzas de Cristo Jesús, especialmente su método de curación. Ella entendió cuán estrechamente relacionadas estaban las enseñanzas y la práctica del amor de Jesús con los llamados milagros de sanación física que él logró. A mediados de su larga vida,
experimentó una curación que para ella fue un gran avance en la comprensión de cómo Jesús sanaba. Más tarde escribió un libro explicando ciencia y salud con llave de las Escrituras, explicando en detalle cómo nosotros, al igual que Jesús, podemos sanar. Ella explica en este innovador libro, Ciencia y Salud con llave de las Escrituras, que cada uno de nosotros puede sanar sosteniendo perpetuamente este pensamiento, que es la idea espiritual, el Espíritu Santo y Cristo, lo que permite demostrar con certeza científica la regla de la curación basada en su principio divino, amor, subyacente, sobreyacente y abarcando todo ser verdadero. Y en la misma obra, hablando del amor divino que ella entendió como Dios mismo, ella dice, el amor divino siempre ha satisfecho y siempre satisfacerá todas las necesidades humanas. Dios, el amor divino, satisfaciendo las necesidades humanas. La ciencia cristiana enseña que eso fue lo que hizo Jesús a la perfección. Eso fue lo que le valió el título del Cristo. Ella entendió que Jesús estaba modelando, demostrando al Cristo y en el proceso mostrándonos a todos cómo nosotros también podíamos expresar al Cristo. El Cristo es el amor en acción. Es el poder de Dios, el amor divino en sí mismo, lo que trae la transformación a nuestro pensamiento y a nuestros cuerpos que llamamos curación. La buena noticia es que no somos responsables de crear el amor. Cuando aceptamos perdonar, dejamos que el amor gobierne por completo. Este es el Cristo viniendo a nuestro pensamiento y experiencia. En el caso relatado, comencé a ver a través de la fachada del pandillero rudo, del egocéntrico, del indiferente, del desesperado y pobre. Comencé a ver la naturaleza del amor divino como la identidad real de estos individuos. A esas alturas me resultó fácil perdonarlos, amarlos. En realidad, estaba quitando mi propio ego del medio, sintiendo el amor divino que estaba amándolos. De hecho, tal vez la pregunta que deberíamos estar haciendo no es cómo amar, porque quizás la premisa detrás de esta pregunta es falsa. La premisa de que somos nosotros los que amamos. ¿Por qué falsa? Porque asume que nosotros producimos el amor. Así, con este punto de vista, el amor de alguna manera proviene de nosotros. San Juan explora este tema en una carta en donde expone este concepto erróneo de base. Él sabía que en su lengua de origen, el hebreo, así como en el lenguaje más universal en el que eligió escribir el griego, existe la expresión yo te amo. Sujeto, verbo, objeto. Yo hago un pastel. Tú pintas una imagen. Pero él aprendió que no funciona de esa manera. Al buscar describir la verdadera naturaleza del amor, él llega a este descubrimiento que es literalmente esencial y de suma importancia. Aquí está el amor. No es que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros. No que nosotros amamos a Dios. Nosotros no somos el origen del amor. Nosotros no lo causamos, sino que Él nos amó primero. De ahí proviene el amor, proviene de Dios, del mismo amor divino. Eso significa que no somos la fuente del amor. No es algo que producimos o hacemos. De lo contrario,
es la sustancia misma de nuestro ser. Si reflejamos el amor, esa actividad es el Cristo. Es el Cristo presente en nosotros que nos permite ver, valorar, amar la semejanza de Dios en los demás. Es algo tan nativo y esencial a nuestra naturaleza como parte de nuestra sustancia real que los niños aprenden fácilmente la simple pureza del amor. Me he referido a Mary Becquerel como una experta en el amor. También se la conoce como la persona que descubrió en las enseñanzas de Jesús lo que ella llamó el elemento perdido de curación del cristianismo. Descubrió que la relación entre estos dos elementos fundamentales de la enseñanza de Jesús es muy estrecha. Están vinculados inextricablemente. Creo que no sería nada errado decir que aprender a reflejar este amor espiritual es aprender a sanar. Mary Becquerel identifica su descubrimiento de la ciencia cristiana o la lógica espiritual que se encuentra detrás de las enseñanzas de Jesús como el momento al que me referí anteriormente, cuando ella experimentó la curación que la salvó la vida únicamente por medio de la oración. Al explorar la esencia de lo que Jesús estaba enseñando a sus alumnos, ella reconoció que Jesús les estaba mostrando un método espiritual de curación. Este es un método, como lo describiría más tarde, en el cual Jesús estaba usando su sentido espiritual para ver. Este sentido espiritual, quiero tomar un momento para ilustrarlo. ¿Qué es el sentido espiritual? Imagínense que tienen la oportunidad de hablar con dos personas. No son gemelos idénticos, pero son muy parecidos, misma estatura, mismo peso, misma raza. No hay ninguna diferencia física y las diferencias no se ven, no son perceptibles con sus sentidos personales y hablan con estos dos individuos, estas dos personas, y se van de esta conversación pensando que con un individuo están más o menos conectados como en la misma página, alguien con quien pueden confiar, pero el otro no tanto. No es la persona que ustedes le quieren dejar su billetera cuando ustedes se van a bañar en el océano. Ahora, ustedes quizás no hayan tenido esa experiencia exacta, pero ¿qué es lo que está pasando? Ustedes están usando su sentido espiritual. Sin darse cuenta, inconscientemente, lo hacemos automáticamente y constantemente. Y la razón por la que digo eso es que lo que Jesús estaba haciendo con sus discípulos es hacer que ellos se den cuenta que tienen un sentido espiritual y de que lo usaran constantemente, consistentemente. En un momento Jesús, después de haber hablado con los fariseos, va con sus estudiantes y uno de sus estudiantes era el que tenía preparado el pan, pero la persona responsable por el pan se había olvidado de prepararlo. Y Jesús habla con sus discípulos en símbolos sobre la conversación que había tenido con los fariseos. Y les habla de la levadura, de la fermentación y la actividad negativa de los fariseos. Y cuando los estudiantes y sus discípulos interpretan que esa levadura está relacionado con
la falta de ellos acordarse de traer el pan. Jesús les recuerda la importancia de constantemente usar el sentido espiritual. Él está hablando de su sentido, el sentido espiritual, y los está entrenando para que reconozcan que lo tienen para usarlo y que estén conscientes de ellos. Es crucial y es una de las bases fundamentales de sus enseñanzas. Eddie habla de lo que veía Jesús, y este ver claramente no estaba relacionado con el sentido físico de la vista. La ciencia cristiana enseña que esta actividad de sanación, Jesús miraba desde una perspectiva puramente espiritual. Estaba en un nivel de pensamiento donde las cualidades divinas, como la bondad, la honestidad, la generosidad, eran para él no intangibles o etéreas, sino sustancia sólida y tangible. Al identificar mentalmente de esta manera a todos quienes le rodeaban, él podía ver no la carne y los huesos, sino estas cualidades, las verdaderas creaciones espirituales de Dios. Y en Ciencia y Salud, con llave de las Escrituras, Eddie expresa lo siguiente: Jesús contempló en la ciencia al hombre perfecto que aparecía a él donde el hombre mortal y pecador aparecía a los mortales. Y después nos dice, en ese hombre perfecto, el Salvador veía la semejanza misma de Dios. Y esa manera correcta de ver al hombre sanaba a los enfermos. Ella constantemente está hablando de percibir lo espiritual, percibir las cualidades espirituales. Y esta manera correcta de ver al hombre sanaba a los enfermos. ¿Qué está pasando aquí? Eddie discernió que Jesús estaba dejando un modelo para sus alumnos y a través de ellos un modelo para nosotros de cómo amar y así cómo sanar. Hace 2000 años Jesús notó que la mayoría de la gente tenía una noción muy limitada de lo que realmente significaba amar. En ese entonces, como él señaló, era visto como bueno si uno amaba a su familia, a sus amigos y en general a su tribu. Pero Jesús señaló que ese tipo de amor era en realidad una reciprocidad normal e interesada. Él dice en su Sermón del Monte, si amas a los que te aman, ¿qué recompensa tienes? Ni siquiera los publicanos, la gente menos respetada que se pueden imaginar, hacen lo mismo. Y si saludan a sus hermanos solamente, ¿qué hacen ustedes más que los demás? Ni siquiera los publicanos son lo mismo, hacen lo mismo. Hoy Jesús nos preguntaría, como les preguntó a sus discípulos, ¿qué es lo que nosotros hacemos más que otros? ¿Qué tan grande es el amor? Comenzando con la identificación de San Juan de Dios como el amor mismo, el amor es inimaginablemente grande, es infinito, es una fuente, es la única fuente, es un poder, el poder más grande que existe. Entonces, respondiendo a esa pregunta, 3 puntos viene al pensamiento. Para amar como Jesús amaba, y esa es nuestra meta, debemos, primero, despojarnos de nuestro amor propio. Segundo, debemos
demostrar nuestro amor. Eso significa ponerlo en práctica. Y tercero, debemos amar, valorar supremamente a la semejanza de Dios en nosotros mismos y en los demás. Todos estos tres elementos son cruciales si queremos aprender a amar. Y los tres son un desafío para ponerlos en práctica completamente. Por muchas generaciones, siglos ahora, ha habido un enfoque cada vez más creciente en donde cada individuo es como si tuviera su propia vida de la que él es responsable. Nosotros vivimos nuestra propia vida, tomamos nuestras propias decisiones. Mary Baker Eddy reconoció que Jesús estaba enseñando la idea exactamente opuesta, a saber, que nunca estamos separados de Dios, nunca separados de nuestra perpetua fuente. Jesús llevó este concepto a su máximo extremo lógico. Es claro que él entendió que no tenemos un ser separado de ningún tipo. Él modeló este entendimiento en sus propias enseñanzas y acciones. A partir de las biografías de su vida, aprendemos que Jesús era consciente de que esta comprensión presentaba un desafío radical a los prejuicios básicos de su época. En su día, al igual que en el nuestro, las historias de la creación, como la historia de Adán y Eva, muestran cómo Dios arroja a Adán y Eva fuera del jardín del Edén, separándolos de Dios. De igual manera, Eddy era consciente de que esta comprensión presenta un desafío radical a las ideas preconcebidas básicas de nuestros días, cada individuo por separado responsable de su propio destino. El no amar, la envidia, el orgullo, todo eso es parte de la mala concepción del ser independiente y separado. Debemos despojarnos de nuestro amor propio. Eddy eligió este término poco usado para describir el primer paso para aprender a amar. Con esto se refería a la capacidad que uno tiene para deshacerse por completo de la sensación de un yo totalmente separado e independiente. Ella vio, como Jesús había visto, que uno podía lograr esto al profundizar en la comprensión de nuestra unidad fundamental con Dios. Ninguna separación, jamás, nunca. Esto fue más allá de ser humilde. La humildad disminuye de manera útil nuestra sensación de un ego separado, pero tenemos que ir más allá. Necesitamos destruir totalmente nuestro sentido de un ego separado. Sin esa sensación de un ego separado, podemos convertirnos genuinamente en ser no egoístas. Este objetivo de ser desinteresado no significa que perdemos nuestra identidad individual distintiva, todo lo contrario. Pero esta identidad verdadera es la creación de Dios, no de nuestro ego separado. Segundo punto, en ese pequeño ensayo sobre el amor que escribió Eddy, ella subraya la necesidad de poner el amor en práctica. Este fue el segundo elemento en aprender a amar. Eddy dice: pido fuertes demandas del amor. Llamo a un testigo activo para probarlo. Luego dice: el amor no puede ser una mera abstracción o bondad sin actividad y poder. Hay una cualidad que ella señala como prueba práctica de nuestro amor: la generosidad. Esta cualidad es uno de los ingredientes claves en nuestro aprendizaje para amar. La necesidad, por supuesto, es de una verdadera generosidad. Recuerdo una vez preparando regalos de Navidad para los niños de una de las familias más pobres de nuestro vecindario. Estaba disfrutando la idea de ser dador de regalos, cuando mi esposa me recordó
que la generosidad real se estaba dando sin que el receptor supiera quién era el donante. El dador debe ser invisible. Como dice Eddie, es la obra tierna y desinteresada, hecha en secreto. Las palabras son útiles, los actos son esenciales. Hablando de testigos activos para probar el amor, dijo Eddie, a menos que aparezcan, dejo de lado la palabra como una farsa y una falsificación, sin tener el anillo del verdadero metal. Esta identificación de la generosidad como ingrediente clave del amor se ilustra en el uso que hace Jesús de un verbo en su enseñanza de cómo amar. Ese verbo es el verbo de dar. Claramente, esta es la esencia del desinterés. Donación generosa. Ofrenda generosa. Dar el lugar de uno en el último bote salvavidas para ser bajado. Eso es ser testigo activo del amor. El tercer elemento esencial, llegamos a una definición práctica del verbo amar, es cómo ver a Dios. Esta es una manera simple de describir cómo valoramos algo que es supremo. Es llegar al punto en que podemos reconocer el bien infinito en alguien. Tal vez la prueba final es ver la plenitud de Dios en la creación de Dios. Esto es exactamente lo que le valió a Jesús el título del Cristo. Al hacerlo, Él estableció el modelo para que nosotros lo sigamos. Aquí nos unimos a la explicación de Eddie sobre cómo Jesús sanó. De hecho, Eddie vio que aprender a amar era tan importante para Jesús porque esta era la base para la curación de cada problema que él se enfrentaba. Recuerden que la capacidad de sanar se describió como la capacidad de ver a través de la imagen física y del comportamiento de un individuo con su verdadera identidad divina. Hace algún tiempo había dos hermanos en una relación muy infeliz entre ellos. El mayor, Zeke, estaba terriblemente celoso de los logros del hermano menor. El más joven, lo llamaremos Bill, ganó todos los premios de la escuela, el premio al mejor proyecto de ciencia, fue el mejor alumno de su clase, etc. Cuando eran pequeños, así no le importaba contar historias que pusieran a Bill en serios problemas. De hecho, Zeke era simplemente un peleón que intimidaba y era bastante desagradable. A pesar de la intimidación, Bill realmente quería el respeto de Zeke. Sin embargo, todo lo que hizo Bill parecía alienar a Zeke aún más. Finalmente, Bill aceptó el alejamiento total. Se irían por caminos separados para siempre. En este momento, Bill conoció a la ciencia cristiana a través de su novia. Algunas de las ideas de Eddie sobre el amor lo intrigaron. Una era que no existía tal cosa, como dijo Eddie, como el afecto que se derrama en vano. El amor enriquece la naturaleza, ampliando, purificándola y elevándola. Mientras Bill profundizaba en el libro de Ciencia y Salud, comenzó a entender el amor divino no solo como un nombre para Dios, sino como un poder presente, como algo tan fundamental que Eddie continúa asociándolo con el principio. Él vio que el amor divino es una fuente infinita que expresa bondad, amabilidad, consideración. Bill se vio a sí mismo como la encarnación de estas cualidades. Era el amor divino expresado. Y por lo tanto, una expresión impersonal del amor, una especie de eco del amor de Dios por el hombre. Bill estaba empezando a expresar al Cristo.
aprendiendo a amar como Jesús amaba. Poco a poco se dio cuenta que no podía él crear amor y empezó a ver que su amor por su hermano no se derramó en vano. Era el amor divino enriqueciéndolo. El Cristo permitiendo ver a los demás desde la perspectiva de Dios. Durante este periodo, cuando Bill estaba mentalmente reformando todo su universo, recibió un llamado de la policía diciéndole que Zeke había estado en una pelea de borrachos y estaba retenido en la cárcel por perturbar la paz. Bill se dio cuenta de que necesitaba en oración mantener su visión clara y no perder de vista el hecho de que si el amor divino era la única causa de toda su experiencia, entonces él estaba siendo gobernado por esa única causa. En este caso podía sentir el amor divino guiándolo, amándolo y naturalmente amando a su hermano. De hecho, amando a la policía, amando a cada una de sus creaciones, excluyendo a nadie. Pidió una fianza por su hermano y lo llevó a su casa. Él no hizo ningún comentario crítico. De hecho, algo extraño estaba sucediendo en el pensamiento de Bill. No era que solo no sentía la tentación de juzgar. Era como si estuviera mirando a su hermano a través de los ojos de Dios. Eso es desde una perspectiva puramente espiritual. Estaba viendo algo que nunca había visto antes. Vio algo simplemente bello, algo que naturalmente refleja las cualidades divinas de la humildad, la inteligencia y la integridad, lo que podríamos llamar el verdadero Zeke. El reconocimiento de que todos somos los hijos de Dios, en el sentido más amplio de esa expresión. Esto se hizo claro para Bill. Es como que si él estaba viendo la bondad básica y natural de su hermano. No estaba consciente de ningún pasado, de ninguna historia asociada con él, solo consciente de la bondad. Bill estaba aprendiendo el amor verdadero. Un par de semanas después, Bill recibió otra llamada. Esta vez fue Zeke en un hospital. En una caída, Zeke se dislocó el hombro y Bill pensó que esta era una oportunidad para ofrecer ayuda a Zeke a través de la oración. Y él se ofreció. Para su sorpresa, Zeke aceptó. Para Bill, esto era solo una continuación natural de su aprendizaje sobre el amor. Parecía tan natural para Bill contemplar en la ciencia, como dice Eddie, esto es, desde una perspectiva espiritual, el Zeke perfecto, esa hermosa creación espiritual que Bill había empezado a apreciar. Bill se estaba alejando de ver al físico Zeke para apreciar la verdadera naturaleza divina de Zeke, convirtiéndose en una comprensión de Zeke como una creación puramente espiritual. Para cuando llegó a la habitación del hospital, el hueso del hombro había vuelto a su lugar. La forma en que Bill había aprendido a amar era la forma en que aprendió a sanar. De hecho, era lo mismo. Este es el comienzo de la reconciliación. Un nuevo crecimiento para Bill y Zeke y un nuevo nacimiento. Bueno, echemos un vistazo más de cerca a lo que sucedió aquí. Primero, el mundo nos grita que somos seres separados, actores separados y potencialmente que somos la fuente del amor. Pero al igual que con Jesús en su expresión del Cristo, así como Bill, podemos comenzar a apreciar nuestra unidad con el amor divino. Entonces sentimos la presencia y el poder del amor divino en cada uno de nosotros, guiándonos, inspirándonos, sanando a cada uno ininterrumpidamente. Segundo, pasamos de la comprensión a la práctica, dando generosamente y desinteresadamente. Bill estaba listo para dar de sí mismo y en el proceso se convirtió en un discípulo de Jesús, en una expresión de la curación del Cristo, sanando así como los estudiantes de Jesús sanaban. Tercero,
Bill usó su sentido espiritual para ver y valorar lo bueno en su hermano, para ver a través de la fachada física la hermosa naturaleza divina de su hermano. Todo eso es aprender a amar, aprender a ser la expresión del amor divino. Nos queda entonces el caso donde es bien claro para nosotros que la persona o el grupo no merece nuestro amor. Son el mal, son la fuente del mal, causan daño, incluso se benefician de él. Ese es el caso más difícil y uno en el que podemos usar el auxiliar más poderoso para el amor que existe, a saber, el perdón. Esta es una cualidad del amor que para muchos presenta el mayor desafío. ¿Por qué? Imagínate a ti mismo en una situación en la que sientes que alguien te ha agraviado gravemente, o que alguien cercano a ti ha sido tan agraviado, o quizás ves a alguien o a algún grupo que egoístamente causa mucho daño. En esos casos, ¿cómo podemos perdonar? A menudo en esos casos reaccionamos, típicamente mediante una condena tanto del acto como del actor. Entonces tenemos un enemigo. Para perdonar tenemos que volver al principio, al mismo principio donde comenzamos con Dios, el amor divino, como el único creador. Dios es la única actividad de creación, el único creador. Ahora podemos redefinir mentalmente los diferentes actores, nosotros mismos, el supuesto enemigo. Podemos ver a todos los involucrados como creaciones, incluso como emanaciones de esta única fuente. Miramos desde esta nueva perspectiva espiritual para ver la creación de Dios. No miramos la escena humana. La historia de la vida de Mary Baker Eddy, sin duda la de los últimos 45 años, es una de ataques frecuentes, odios y celos como reacción a los pasos radicales que estaba tomando para establecer una nueva forma de seguir las enseñanzas de Jesús, fundando el movimiento de la ciencia cristiana. Este fue el periodo en el que, después del descubrimiento de la dimensión de las enseñanzas de Jesús que nos permiten sanar, ella vino a fundar una iglesia y dirigir un movimiento mundial. Los ataques, las traiciones, el socavamiento consciente de su autoridad parecían ocurrir casi a diario. Sin embargo, su conciencia del amor divino como su guía constante, como la esencia misma de su ser, la llevó a seguir adelante, tal como lo hizo cuando era adolescente en el patio de la escuela. Avances llenos de amor. Perdonaría, perdonaría y perdonaría, a menudo para consternación de aquellos que trabajaban con ella. Pero esto no era ingenuidad por su parte. Sobre todo, ella era consciente del poder infinito del amor divino. Ella había llegado a confiar totalmente en él. Los ataques continuaron, algunos fueron enormes, pero ninguno debilitó su confianza en la dirección del amor divino. Y lo hizo curando cada desafío en su camino. ¿Podemos aprender a amar mejor? La buena noticia es que justo en este momento el amor divino, Dios, nos está empujando fuera de nuestro nido, fuera de nuestra zona de confort y presentando oportunidades para nosotros para aprender a reflejar el amor divino más plenamente. ¿Estamos escuchando a esta inspiración? Como hemos visto hoy, podemos aprender a amar. Uno, al identificar con precisión la naturaleza del amor divino como fuente del poder infinito. 2, al entender a nosotros mismos como la expresión del amor divino,
como amor espiritual, que es el amor de Dios mismo, nunca separado de Él. Y 3, al poner conscientemente en práctica esas cualidades primordiales del cuidado, del dar y de la generosidad. 4, y finalmente viendo, percibiendo espiritualmente, valorando profundamente la bondad natural, la semejanza divina en nosotros mismos y en todos los que están en nuestro pensamiento. De esta manera podemos seguir y obedecer esos 2 grandes mandamientos que Jesús nos da, ambos enfocados en el amor. Amando a Dios con todas nuestras fuerzas, amando nuestro yo espiritual con todo nuestro espíritu y nuestro prójimo con todo nuestro corazón. Les deseo una Navidad inspiradora, llena de inspiración y un nuevo año lleno de curación. Muchas gracias a todos.